Reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Richard Navarro, soy docente tutor del módulo de Cultura y Sociedad. En este caso vamos a tratar temas muy importantes de la unidad 4, Identidad y Cultura. Sean todos bienvenidos. Antes que nada, vamos a tomar ciertas indicaciones generales. Vamos primeramente a silenciar el micrófono y por último sus dudas e inquietudes deben ir al foro. Empecemos. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a tratar temas importantes. En este caso trataremos acerca del paradigma de la identidad, las mujeres en la historia del Ecuador, Ecuador un país plurinacional. Vamos a hablar acerca de las nacionalidades y pueblos de la región Amazonia, costa y también de la sierra. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Vamos a tratar de identificar como un elemento sustancial para el reconocimiento de la individualidad de hombres y mujeres en un país plurinacional, cuyos pueblos y nacionalidades asentados en las regiones del Ecuador revelan el legado de mujeres insignes en nuestra patria. Vamos a comenzar primeramente iniciando con el paradigma de la identidad. En este caso, la identidad, concepto planteado por Erik Erikson, que fue un psicoanalista estadounidense, lo concibe de la siguiente manera. Empieza como un sentimiento de la mismidad, es decir, identificando quién soy yo, qué puedo aportar. Luego, con un concepto de continuidad que experimenta el individuo. Esto va a conllevar a una autopercepción. En este caso, va a forjarse una pregunta. En este caso, viene a ser el quién soy. La autorreflexión es un factor muy importante para construir identidad en este caso, ya que vamos a identificar las capacidades que como personas, como seres humanos tenemos, es decir, en lo que somos buenos, ¿ya? Vamos a identificar ciertas potencialidades, es decir, vamos a buscar capacidades que podemos desarrollar a futuro. Y por último tenemos la concientización de lo que somos como individuos. Vamos a revalorizarnos como personas también. El paradigma de la identidad defiende una teoría también. El individuo tiene la necesidad de pertenecer a un determinado grupo. Este grupo tiene que ser específico en este caso, ya que puede compartir tanto ideologías, creencias y costumbres. Pero ¿de dónde se origina el paradigma de la identidad? Dos psicólogos sociales, Henry Tafel y John Turner, en 1979, desarrollan un concepto de teoría de identidad social, en el cual sugieren que las personas se identifican con grupos de una manera de elevar la distinción positiva. Así, estos grupos ofrecen un doble aporte. Por una parte, tenemos la identidad cultural, es decir, referida a saber quiénes somos y a dónde venimos. Y por otra parte tenemos el autoestima, pues nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Ahora, surge una pregunta a manera de ejemplo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en un partido de fútbol los seguidores de un equipo tienden a pelear con los del equipo contrario? Es una pregunta que la podemos vivenciar en cualquier parte de nuestro país, y no solamente en el Ecuador, sino también en todo el mundo. Pero la teoría de la identidad social lo va a permitir explicar. Inicialmente dentro de tres pilares fundamentales. El primero sería la categorización, el segundo la identificación y el tercero la comparación. Vamos a tratar acerca del primer pilar. La categorización. Las personas, los seres humanos, vamos a tender a agrupar a los individuos y a nosotros mismos dentro de grupos de pertenencia, para así tratar de identificarnos según estos. Podemos dividirlo ya sea por sexo, sea por raza, sea por altura, sea por color de ojos, entre otros. La esencia de esta categorización es buscar segmentar a la sociedad en sí. Una vez segmentada, vamos a proceder a identificar. Pero ¿cómo lo hacemos esto? Ya que mediante grupos que compartan ideas similares a la nuestra, que compartan nuestras mismas creencias e inclusive nuestra misma cultura, nos aportan una mayor estabilidad y eso hace también que nuestra autoestima crezca. Una vez identificado y también comparado, vamos a hacer una comparación en este caso de grupos. Ya que identificado un grupo concreto, vamos a tender a calificar negativamente a los miembros de un grupo distinto. Esto nos crea una conciencia de grupo más fuerte y hace que nuestra autoestima se incremente. Entonces, dando respuesta a la pregunta, la teoría de la identidad social, la tenemos de la siguiente manera. Tenemos a categorizar al grupo con el que nos identificamos como parte de nosotros, dotándolo de cualidades positivas
mientras que categorizamos a las personas que pertenecen a los grupos, como adversarios u oponentes, o simplemente diferentes a nosotros, otorgándoles cualidades negativas. Es decir, aquí hay una pelea o disputa de quién es el mejor grupo. En este caso, los equipos de fútbol, la pelea va a ser constante siempre a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque la rivalidad es algo que se nota dentro de los grupos sociales. Pero la identidad también surge de la siguiente manera. También se genera una interacción social, pero tampoco es algo con lo que se nace, ya que esto se forja día a día con un grupo de personas específico. Es decir, el individuo se relaciona con las personas que comparten igual creencia, igual cultura, igual religión, y esto se relaciona también con el sentido de pertenencia. Finalmente, ¿qué es la identidad colectiva? En este caso viene a ser una percepción que comparte un grupo de personas que reconocen y manifiestan su pertenencia a una determinada categoría, ya sea de personas o de una comunidad. Finalizado el tema de la identidad, vamos a tratar acerca de las mujeres de la historia del Ecuador. Nos vamos a referir principalmente a tres en este caso: Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y también Andela Martínez. Vamos a iniciar con una frase de Dolores Cacuango. Somos una paja de páramo que se arranca y se vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Dolores Cacuango, lideresa indígena. Bien, ¿cómo fue conocida también Dolores Cacuango a lo largo de la historia? También fue conocida como Mamá Dolores Yuc, ¿ya? Fue una dirigente y líder también indígena nacida el 26 de octubre de 1881 en la ciudad de Cayambe, principalmente en la ciudad de Pesillo. Representa el espíritu valiente de la mujer y también de los indígenas. Sus padres fueron André Aquilo y también Juan Cacuango. Se desempeñaba también como los indios gañanes, peones sin sueldo en la hacienda. Creció como campesina también en la choza de sus padres. Ella no fue a la escuela y ya de adulta, en su larga lucha social a favor de los indígenas, aprendió también a leer y a escribir. ¿Cuáles fueron los logros de Dolores Cacuango a lo largo de su lucha? Pues bien, en octubre de 1931 participó en el alzamiento de la hacienda Olmedo. A raíz de ello, Dolores fue activista en uno de los gremios, en este caso, Tierra Libre. ¿Pero por qué se originó esta lucha? Ya que el poder que ejercían los latifundistas, los dueños de las haciendas en ese entonces, era muy elevado. Se creían dueños de los indígenas, les hacían trabajar sin ninguna remuneración alguna, ¿ya? Y los explotaban también laboralmente, los 7 días de la semana. Ese año también ayudó a Jesús Gualavicí en la organización del primer Congreso Indígena del Ecuador. En ese entonces, el presidente Isidro Ayora impidió la concentración, cerrando calles, obstaculizando cualquier vía de acceso en favor de las protestas indígenas. Al regreso fueron acosados y les incendiaron sus chocitas, dejándolos desamparados y sin hogar. Esto fue como una represalia del gobierno y también de los dueños de las haciendas. ¿Cuáles fueron los logros de Dolores Cacuango a lo largo de la historia? Pues bien, en 1934 fue activista en la campaña presidencial del doctor Ricardo Paredes. En el año de 1942 también preparó en Cayambe el recibimiento de un personaje muy importante. En este caso viene a ser Vicente Lombardo Toledo, presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina. A su vez también encabezó el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe en el 44. Participó además también en la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador en el 44 también. Y por último, en agosto, los líderes indígenas de la Sierra aprobaron la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios. También existió una batalla escolar liderada por Dolores Cacuango. En 1945 funda la primera escuela bilingüe y quichua en español. La primera fue levantada en terrenos del sindicato Tierra Libre, que es el Yanaurco. Dentro de este proceso escolar, ¿ya? Hubieron muchas revueltas en cuanto al tema político, ya que líderes políticos en ese entonces y también los dueños de las haciendas no querían que estas escuelas estuviesen en su medio y por ende obligaron, mediante presión, a ejercer el cierre de estas escuelas, pero no lo lograron debido a que la lucha indígena
era muy fuerte en ese entonces y la organización con los líderes seccionales era también muy fuerte. Dolores Cacuango, durante su larga lucha, dio su juventud, toda su energía en favor de los derechos de los indígenas. Debido a eso, perdió sus fuerzas, perdió también las piernas, sufrió de enflaquecimiento y también ya se sentía muy cansada. Dejó de visitar a las comunidades y organizaciones debido a su condición física, ya que no le permitía trasladarse de un lugar a otro o hacer viajes extensos. Falleció el 23 de abril de 1971. Por ende, sus últimos años fueron muy, muy penosos. Siguiendo con el tema, la segunda mujer más importante también dentro de la historia del Ecuador es Tránsito Maguaña, y vamos a empezar con un dicho también de él. Yo he viajado, he caminado por todos los lugares, pero jamás he negociado con la sangre de mis hermanos. Este personaje nació el 10 de septiembre de 1909, dentro de la comunidad de Pesillo, en la parroquia Olmedo. Su nombre completo fue Rosa Elena Amaguaña Alba. Luchó entre los años 1920 y 1970 y falleció el 10 de mayo de 2000. ¿Cuáles fueron los logros principales del Tránsito Amaguaña? Lideró la primera huelga de trabajadores agrícolas que tuvo lugar en 1931. Esto, a su vez, tuvo efectos muy positivos. El primero de ellos fue el aumento salarial, ya que los trabajadores dentro de ese entonces no ganaban mucho o inclusive no ganaban nada. Con esta lucha se les aumentó su sueldo, inclusive en otros lugares se les pagó. Las jornadas de trabajo de 8 horas diarias con descanso también los domingos, ya que los terratenientes en ese entonces eran dueños de la vida de los indígenas, no les permitían tener jornadas con un día de descanso. Es decir, trabajaban de lunes a domingo, ya sin paga alguna y también sin ningún tipo de descanso. También la supresión de los diezmos, ya que por ser indígenas tenían que pagar para poder subsistir en una sociedad tan desigual en ese entonces. Y por último, los huasicam, que vienen a ser las empleadas en ese entonces de las grandes haciendas, obligándolas a hacer trabajos forzados, tanto del corte de la leña, de la hierba, de actividades del quehacer doméstico, sin ninguna retribución. Otro logro también, fundó los primeros sindicatos agrícolas en el Ecuador en el año de 1924. 3 de ellos fueron el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Muyulco y también Pan y Tierra en La Chimba. La aprobación del Código del Trabajo forjó los cimientos de lo que hoy conocemos como leyes y también deberes y derechos de los trabajadores, protegiendo a su vez al trabajador ecuatoriano. Aprobación de la Ley de las Comunas. Se estableció también la defensa de la propiedad de las tierras comunales, ya que no les podían expropiar. Organizó las escuelas bilingües también junto a Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre. Apoyó la fundación de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral en el 54. Por otro lado, también fue representante internacional de los indígenas en congresos desarrollados tanto en Cuba como en Rusia. Obtuvo múltiples reconocimientos. 3 de los más importantes fue el reconocimiento de las organizaciones campesinas y de la Federación de Indígenas del Ecuador en el 1994. Fue también galardonada con el Premio Manuel Espejo en la ciudad de Quito en el año 97 y también obtuvo el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Todo esto por la entrega y lucha en favor de los derechos de los indígenas. Por otra parte, tenemos otro personaje muy importante, Nela Martínez Espinosa, la cual nació el 24 de noviembre de 1912 en la provincia de Cañar. Sus padres fueron César Martínez Borrero y también Enriqueta Espinosa. Fue una política y escritora desde temprana edad. Perteneció al Partido Comunista del Ecuador y fallece en La Habana el 30 de julio del 2004. ¿Cuáles fueron los logros de Nela Martínez? Fue principalmente uno de los hitos más importantes en el Ecuador, ya que ella ocupó el primer cargo de diputada, el primer cargo que una mujer lo haría en ese entonces. La lucha anti-intervencionista y también la antiimperialista frente al gobierno de los Estados Unidos. Participó también en la creación y el liderazgo de organizaciones sociales, principalmente la Unión de Revolucionarias de Mujeres Ecuatorianas, la Alianza Femenina Ecuatoriana, Primera Organización de Indígenas del Ecuador, entre otras. Bien, terminados los personajes importantes del Ecuador, vamos a tratar ahora de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Vamos a tratar primeramente con el tema del concepto de lo que es una nacionalidad. En este caso, la CODEMPE se define a una nacionalidad como un pueblo o un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una común identidad histórica, idioma, cultura y que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de la autoridad propia. Por otra parte, los pueblos indígenas también tienen su definición. En este caso vienen a ser colectividades ordinarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económico y también político y legal. Podemos ver la distribución también dentro del territorio ecuatoriano de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, tanto en la sección costa, sierra y también Amazonía. Las nacionalidades indígenas del Ecuador están agrupadas dentro de 3 grandes segmentos, costa, sierra y Amazonía, dándonos un total de 14 nacionalidades reconocidas. Pero tenemos al último la nacionalidad zápara, que hasta el día de hoy ya no se le conoce como nacionalidad debido a que el proceso de aculturación le ha afectado mucho a este pueblo y por ende está perdiendo su identidad. Cada nacionalidad cuenta con su lengua propia, una familia lingüística propia, una población constituida y que año a año se va realizando un censo para determinar si hubo un alza o una baja de la tasa de natalidad de esa determinada región, y también la ubicación geográfica para determinada nacionalidad. Por otra parte, encontramos también a los pueblos indígenas, especialmente dentro de la sierra y también de la Amazonía. Tenemos también su denominación, su población y también la ubicación exacta donde se encuentra. Tratemos acerca de la región costa. Dentro de esta región vamos a encontrar 4 nacionalidades específicamente: los Aguá, Chachi, Épera y también los Sáchiras, ubicados tanto en Carchi, Esmeralda, Santo Domingo de los Sáchiras y también en la provincia de Imbabura. Vamos a hablar principalmente de la nacionalidad sáchira, empezando por sus costumbres y sus tradiciones. Realizan danzas acompañadas de cantos en su lengua nativa, la cual se denomina zafiki. El instrumento destacado es también la marimba, que es elaborado también de madera de bambú y de chonta. Realizan una sola fiesta que es muy conocida y muy común para ellos también. En este caso se llama el Casama, que significa Año Nuevo, en el cual se celebra mediante danzas, mediante rituales, mediante el compartir de alimentos entre todas las comunidades que conforman esta nacionalidad sáchira, convirtiéndola en una de las grandes celebraciones de las nacionalidades indígenas en el Ecuador. ¿Cómo es la vestimenta de esta nacionalidad? En este caso vamos a dividirlos en 2 secciones, tanto para mujeres y para hombres. Visualmente, la vestimenta de la mujer es muy llamativa, ya que utiliza una faldilla sin cinturón, ¿sí?, con diferentes colores. En este caso va primero el amarillo, el verde, el azul y también el morado, con franjas de diferentes tamaños. Su torso lo va a tener siempre descubierto y también va a utilizar ciertas semillas rodeadas de su cuello. Por otra parte, el hombre utilizará una faldilla de rayas horizontales también de color blanco y azul, y también la cintura la tienen fajada. En este caso, ambos, tanto hombres como mujeres, van a pintar sus cuerpos con diferentes líneas, ¿sí?, que simbolizan, en este caso, a la Madre Tierra también. Una característica del pueblo sáchila es que el hombre se pinta el cabello de color rojo, esto mediante el uso de la chata. La alimentación del pueblo sáchila principalmente se basa en los productos que cultiva su pueblo, principalmente en este caso viene a ser la yuca, el plátano también. La comida típica se encuentra, dentro de se encuentra el pandado, que consiste también de los pescados chicos, y plátano, que viene a estar colocados o envueltos dentro de una hoja de vija. También el sancocho y la bebida típica, el malá, que es una especie de cerveza muy fermentada y también que ocasiona, si se la realiza con un proceso de fermentación muy excesivo, puede ocasionar también alucinaciones.
La lengua de la nacionalidad sáchila viene a ser el safique, que significa en este caso verdadera palabra. ¿Cómo es la organización sociopolítica de esta nacionalidad? Pues bien, las comunas, que son uniones de familias, en este caso nucleares, con vínculos de consanguinidad y afinidad patrilineales, se constituyen en núcleos de cooperación y también de ayuda mutua. Esa estructura también organizativa está constituida jerárquicamente de esta manera. Primeramente encontramos a una asamblea general que toma las decisiones en conjunto. Tenemos también a un consejo de gobernación, tenemos a los cabildos y también a las comisiones comunales. La región Sierra está ubicada dentro en la zona centro del país. También es la zona que tiene más diversidad de pueblos y culturas en esta sección. Vamos a encontrar una nacionalidad en específico, en este caso el quichua andino. Vamos a tener los pueblos, en este caso Cañaris, Caranquis, Chihuelo, Uruá, entre otros. Vamos a hablar acerca del pueblo Otavalo, en este caso de sus costumbres y tradiciones. En este caso vamos a encontrar que el pueblo otavalo es muy diverso en cuanto a cultura y tradición, ya que tienen definidos ciertos días, ciertas fechas en este caso para celebrar, en este caso el Paucarraimi, que es una de las fiestas también más importantes, que es un baile que representa el regocijo por las cosechas, en donde se brinda la chicha también, conocida como el llamó. En el mes de julio se celebra también el solsticio de verano, o también conocido como el Inti Raymi. Las noches culturales también como la tumanina, un ritual de purificación también de las fuentes sagradas de agua. La vestimenta del pueblo otavalo es muy característica y también a su vez muy costosa. La vestimenta del hombre la conforma también el sombrero de paño, un poncho, un pantalón claro y también las alpargatas. Por otro lado tenemos la vestimenta femenina, en este caso tenemos la oma, la tamarima, las hualcas, la blusa bordada, la mama igual a uchubi, y también tenemos dos anacos y por último también las alpargatas. ¿Cuál es la alimentación del pueblo otavalo? En este caso, el principal plato consumido es el llamón, ¿ya? Se lo consume en septiembre también durante la celebración de la fiesta del mismo nombre. Está compuesto por chicha de 7 variedades de maíz, el mote, también tortillas, empanadas y por último también el ají. El runashimi o quichua es el resultado de la fusión, en este caso del quechua, con el que llegó, en este caso, el pueblo inca, ¿ya? Y del actual prequichua, que más tarde fue institucionalizado también durante la conquista. La cosmovisión o la manera de ver el mundo también da sentado a los ámbitos de la vida, la religión también y la armonía que tiene este pueblo también con el universo. También se basan en tres factores muy importantes, en este caso en la maquilla, en la mashua y también en la mayuya. En este caso viene a ser no mentir, no robar y también no ser ocioso. Dentro de la región amazónica, vamos a encontrar en este caso la mayor población de todas las nacionalidades indígenas. En este caso vamos a encontrar los achuares, Andoa, Cofán, Guaurani, quichua amazónico, viene a ser el quichua de Napo y también los quichuas de la provincia de Pastaza, secoyas, sionas, xihuar, shuar y también los zápata. Vamos a hablar principalmente acerca de la nacionalidad Cofán. El origen de este nombre principalmente se debe a la paja conocida por ese nombre, en este caso se llama Cofaje, por lo que llamaron al río Cofanes y también se determinaron Cofanes de esta misma manera. ¿Cuál es la ubicación de esta nacionalidad? Se encuentran asentados en la provincia de Sucumbíos, en la parte superior del río Aguarico y Sinagüe, y en la frontera también con Colombia. Mientras que el idioma es el Aingay, que tiene influencia también en las familias tucano, occidental y chibcha, y se autodenomina como Ay. Esta denominación Ay significa también gente de verdad. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de esta nacionalidad Cofán? La fiesta de la Chonta, es una de las fiestas muy importantes de esta nacionalidad, se celebra en el mes de abril, organizada por el Na, que es su jefe de la comunidad. Por tradición, los cofanes son muy buenos también en la cacería y también en la pesca, y son muy conocedores también de la selva y también de la biodiversidad. Jamás cazan en exceso y también protegen lo que es la selva en sí. Por tradición, las mujeres se casan en una edad de entre 13 y 14 años. Pasada esa fecha, las mujeres ya no se consideran en este caso como buenas para el matrimonio. Constituye también un pueblo ancestral de la Amazonía, cuyo territorio se encuentra delimitado también por los ríos Aguarico, San Miguel y también del Mamés.
La vestimenta de la nacionalidad COFAD es muy característica. Las mujeres llevan, en este caso, camisones largos y de manga alta. Portan también collares y pulseras de una especie de diadema en forma de ala. Mientras que los hombres también es más característica, vienen a utilizar también plumas de pájaros exóticos, en este caso guacamayos de diferentes colores. La alimentación de la nacionalidad COFAD se basa principalmente en huevos de tortuga, también que son mezclados con orito y también con plátano hervido. Dentro de la organización también vamos a encontrar a los grupos de descendencia patrilineal, ¿sí? Y su organización también se basa dentro de la comunidad. Aquí el indígena que tiene el poder en este caso viene a ser el chamán. No se olviden, chicos, que todas sus dudas e inquietudes deben ir en la parte de foro de dudas e inquietudes. Cartera en línea se utiliza para la comunicación oficial de la plataforma y también la cafetería virtual mediante temas que no son relacionados con el tema del estudio, pero que pueden servirnos para fortalecer lazos de amistad. Eso es todo, estimados compañeros. Gracias por su atención.